Hoy veremos el ladrillo prensado de gran formato. Aquí en el título del video y también en las imágenes anteriormente mostradas, en este video hablaremos del ladrillo prensado de gran formato. En este caso cuento con un ladrillo de gran formato de una reconocida ladrillera de aquí de Colombia. Básicamente en este video conoceremos las características que tiene este ladrillo, con sus ventajas y sus desventajas. Bueno, primero que todo les quiero explicar por qué prensado, por qué se llama prensado este ladrillo. El término prensado básicamente viene de su proceso de fabricación. En su proceso de fabricación es sometido a presión bajo unas máquinas hidráulicas gigantes que lo que hacen es compactar el material para que quede totalmente firme, mi gente. ¿Y por qué lo llaman un ladrillo de gran formato? Pues básicamente porque es un ladrillo más largo respecto a otros ladrillos, por ejemplo respecto a este ladrillo. Este ladrillo que tenemos como ejemplo tiene unas dimensiones de 39.5 centímetros de largo por 5 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho. También les puedo decir que este ladrillo está conformado por 4 caras completamente lisas, de las cuales les hablaré más adelante. Este ladrillo viene en varios colores o en varias presentaciones, digámoslo así. Este ladrillo que tengo aquí en este momento es color arena, pero también hay disponibles color cocoa y color tierra. Hay empresas que fabrican este ladrillo y que lo fabrican también en otras tonalidades, pero digámoslo así que estos tres colores anteriormente nombrados, los que es el color tierra, el cocoa y el arena, son los colores más comerciales y más usados aquí en Colombia. Algo que hay que tener en cuenta de este ladrillo de gran formato es que su valor comercial depende 100% del color que desee. Otra de las características físicas de este ladrillo es que cuenta con estas perforaciones. Miren, esta perforación desde este extremo hasta este extremo tiene 2 pulgadas y media. ¿Y para qué estas perforaciones, vio Robertson? Básicamente estas perforaciones sirven para nosotros poder hacer el reforzamiento estructural del muro. Y otra de las características de estos orificios es que por ahí vamos a poder implementar o instalar la tubería eléctrica y la tubería hidráulica de la vivienda. Hay que tener muy en cuenta, mi gente, y es delicado este tema, que resulta que esta perforación mide 2 pulgadas y media y por aquí, por estas perforaciones, vamos a colocar tubería hidráulica y tubería eléctrica de la casa. Esto quiere decir que no podemos implementar esa tubería hidráulica o tubería eléctrica de más de 2 pulgadas. Ay, Roberto, pero si es que el orificio mide 2 pulgadas y media, ¿yo por qué no coloco un tubo de 2 pulgadas y media? Pues resulta que si ustedes colocan un tubo de 2 pulgadas y media, hay que tener en cuenta que esto va aquí encima de este ladrillo a otro ladrillo y va a tener como cierto movimiento entre un ladrillo y el otro. Entonces, si ustedes implementan una tubería de 2 pulgadas y media de este mismo, pues obviamente el tubo no le va a entrar con buena tolerancia. Entonces, lo recomendado es utilizar tubos de 2 pulgadas para que les quede media pulgada de tolerancia para poder implementar el tubo desde toda la longitud, digámoslo así, del muro de una forma correcta. Hay que tener en cuenta, y es una duda que suele pasar entre las personas: hey, Robertson, pero entonces tengo que llenar todos esos huequitos, los tengo que llenar de varilla y también los tengo que llenar de concreto. No. Ahí es donde viene el estudio de un ingeniero civil. Para usted implementar este ladrillo y cualquier otro tipo de ladrillo, para usted construir cualquier tipo de cosa, requieren sí o sí de un arquitecto y de un ingeniero civil que lo asesore para poder instalar este ladrillo de una forma correcta. Entonces, en ese estudio de un ingeniero civil, ya el ingeniero civil le va a decir: mire, colóquelo tantos huequitos o colóquelo cada cuantos metros. Eso se lo dice es un ingeniero civil. Pilas con eso, mi gente. Otra de las características físicas de este ladrillo de gran formato es que tiene un peso de 3.1 kilogramos. Es decir, 322 unidades de este ladrillo nos van a hacer 1 tonelada de peso. Otra de las características de este ladrillo de gran formato es que tiene un rendimiento de 39 unidades por metro cuadrado construido,
teniendo en cuenta una dilatación de 1 centímetro. La dilatación, para las personas que de pronto no saben, es la separación de entre un ladrillo y otro ladrillo, o sea que vamos a tener 1 centímetro de concreto. Como ya sabemos que el valor del ladrillo depende 100% del color que desees, entonces en este caso les voy a mostrar valores y rendimientos teniendo en cuenta ladrillo color cocoa. Como ya sabemos, para 1 metro cuadrado en ladrillo de gran formato necesitamos 39 unidades de ladrillo. Esas 39 unidades de ladrillo tienen un valor comercial aquí en Colombia de 2.300 pesos, equivalentes por 39 unidades a 89.700 pesos, que esto transformado en dólares americanos serían 26.14 dólares americanos. Esta comparación la voy a hacer teniendo en cuenta el otro formato que les mostré también del otro ladrillo, también color cocoa. Ese ladrillo tiene un rendimiento de 57 unidades por cada metro cuadrado. Cada unidad vale 1.636 pesos. Entonces, para construir ese metro cuadrado necesitamos 57 unidades. Multiplicadas por 1.600 pesos nos da 93.200 pesos. En total serían 27.16 dólares americanos. Aquí ya vemos una diferencia que obviamente no es tan considerable. Apenas estamos hablando de 3.500 pesos colombianos, que transformados en dólares americanos sería un poco más de $1 americano, equivalente a una disminución del 3.7%. Es decir, si construimos ese muro en gran formato, vamos a obtener un 3.7% de descuento, que si lo construimos en el formato normal, en el formato que ya les mostré anteriormente. Ahora bien, con todos esos puntos anteriormente expuestos, vamos a suponer que necesitamos construir 100 metros cuadrados en este ladrillo. Para construir 100 metros cuadrados en este ladrillo de gran formato vamos a necesitar de 3.900 unidades, y esas 3.900 unidades van a pesar 12 toneladas. Es decir, que vamos a necesitar un camión de 12 toneladas para poder transportar esas 3.900 unidades de este ladrillo de gran formato. Que si piensas construir en este ladrillo, también debes de tener en cuenta cuál es el transporte que vas a utilizar para poderlo transportar. El uso principal de este ladrillo es para la construcción de fachadas y en algunas ocasiones también para la implementación de muros internos al interior de la casa, valga la redundancia. Hay que tener muy en cuenta que este ladrillo no es estructural, a diferencia de este ladrillo que sí lo es. ¿Por qué lo digo? Porque la gente los ve iguales, dice, ah, este es más larguito, este también es estructural. No, este es más largo, pero este no es estructural. Entonces, si quieres saber más características acerca de este ladrillo y quieres que suba un video, debes de suscribirte en la parte de abajo. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse. Le dan clic en suscribirse y también activan la campana. Esa campana sirve para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Es muy importante que sepas que si tú no activas la campana, no te vas a dar cuenta cuando voy a subir este nuevo video, en donde voy a explicar las características de este ladrillo. Bueno, ya conociendo un poco acerca de las características de este ladrillo, vamos a ver cuáles son sus principales ventajas. La primera ventaja es el rendimiento. Este ladrillo rinde 39 unidades por metro cuadrado, como lo dije anteriormente. A diferencia de, por ejemplo, del ladrillo limpio, que todo el mundo conoce, que rinde un promedio de 53 unidades por metro cuadrado. Esto quiere decir que a menos unidades vas a requerir menos tiempo de mano de obra y también menos consumo de concreto. La segunda ventaja tiene que ver con el recurso. Yo la llamé recurso. Y sí quiere decir que como necesitamos menos concreto, también vamos a necesitar de menos agua. Menos agua. La tercera ventaja, y diría yo que es una de las más importantes, es su acabado. Gracias a que es un ladrillo grande, pues resulta que tiene un terminado bastante interesante, y gracias a eso este ladrillo se puede ver o se puede notar con mayor facilidad desde largas distancias. Ese efecto resulta ser muy curioso para las personas curiosas, y es que resulta que si tú construyes, por ejemplo, tu casa campestre o tu finca campestre en este ladrillo, las personas de verdad que no se van a aguantar las ganas de decirte y de preguntarte cómo lo hiciste. Y la cuarta característica, que también lo dije anteriormente, es que gracias a estos orificios se facilita la implementación de tubería hidráulica y de tubería eléctrica al interior del muro, no mayor de 2 pulgadas de diámetro. Bueno, mi gente, y como todo no puede ser color de rosa, todo tiene sus desventajas, y este ladrillo de gran formato no será la excepción. La primera desventaja, diría yo que es una de las más importantes, es que esto no es un ladrillo estructural, a diferencia, como lo dije anteriormente, de este ladrillo que sí lo es. Ojo, es muy delicado porque la gente se suele equivocar y dice, no, este ladrillo también es estructural, sino que es más largo. No, este no es estructural.
pilas con eso. Segunda desventaja, como lo dije anteriormente, por ser un ladrillo no estructural, requiere de una estructura en concreto o una estructura metálica adicional que soporte el peso que este ladrillo no puede soportar. La tercera desventaja es que para la construcción de un muro en este ladrillo de gran formato se requiere obra de mano especializada, una persona que sepa y una persona que sea pulida. Mejor dicho, un artesano de la construcción, mi gente. Esto no se le puede meter o a esto no se le puede medir cualquier constructor. La cuarta desventaja, y se acuerdan que ahora les dije que este ladrillo contaba con 4 caras completamente lisas. Resulta que la cuarta desventaja tiene que ver con las caras. Resulta que el fabricante cuando te lo vende te dice: mira, yo te lo vendo con 4 caras completamente lisas, pero no te dicen la letra chiquita. Y resulta que la letra chiquita viene en las especificaciones del ladrillo. Y resulta que en las especificaciones dicen: se los entregamos con 4 caras completamente lisas, pero les garantizamos 2 caras completamente perfectas. Una cara lateral y una cara transversal, digámoslo así. Hey Robertson, no entiendo, ¿y por qué no pueden entregar las 4 caras completamente perfectas? Pues resulta que en el momento en que están fabricando este ladrillo, el ladrillo, a ver cómo les explico, esto es como la plataforma de fabricación del ladrillo, y el ladrillo lo van corriendo sobre una de las caras, sobre la plataforma. Entonces esa plataforma, digámoslo así, hace que esa cara se dañe. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, miren, en este caso este es el lado, digámoslo así, o la cara perfecta. Y esta es la cara que viene maltratada, porque mire que aquí ya vemos un manchón. Y este manchón posiblemente se hizo al momento de fabricación, porque esta fue la cara que quedó recostada sobre la maquinaria que construye este ladrillo. ¿Y qué pasa con eso, viejo Robertson? Que vengan con 1 o 2 caras imperfectas. Pues mi gente, el tema es delicado. ¿Por qué? Porque usted no va a querer que la fachada principal de su casa vaya a quedar con un ladrillo manchado de este color. Si usted quiere construir su fachada con este ladrillo es porque quiere que su fachada le quede perfecta, le quede así, vea, le quede linda. Entonces tiene que estar muy prevenidos, porque muchas veces los constructores equivocadamente cogen y colocan un ladrillo por el lado que es, y el problema tan berraco para luego cambiar ese ladrillo una vez que usted ya tenga construido casi todo el muro. Quinta desventaja y última desventaja de la tarde de hoy es que ustedes deben de estar dispuestos a implementar un área exclusiva para poder apilar estos ladrillos en la obra. Esa área exclusiva debe de estar libre de polvo, debe de estar también libre de pronto que se hagan charcos en el piso, de todo eso debe estar libre. ¿Por qué? Porque este ladrillo es muy celoso con la suciedad. Esto también tiene que ver muy amarrado con que el maestro de obra, la persona que le vaya a pegar el ladrillo, debe ser un maestro muy limpio y muy ordenado. ¿Por qué? Porque este ladrillo se tiene que construir o se tiene que pegar, digámoslo así, de forma ordinaria. Se tiene que pegar de una forma muy limpia, porque es muy propenso a manchas en su superficie lisa. Y ya crees que no me va a ensuciar realmente. Pero por eso le digo, es una ventaja, o sea, de haber constructores que te lo instalen de forma ordenada y limpia hay, pero son muy escasos. Por eso, mi gente, esto es una de las principales desventajas, y pilas, no vayan a conseguir un maestro bien chambón, mi gente. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el consejo que yo les doy como Robertson Laya es que si ustedes van a construir en este tipo de ladrillo, si lo van a hacer en este otro, si lo van a hacer en ladrillo común, en ladrillo farol o en ladrillo hueco, ladrillo estructural, deben de asesorarse de un arquitecto y deben de asesorarse de un ingeniero civil que les avale su construcción, mi gente. Sin nada más que decir y sin nada más que agregarle a este mega peculiar video, los invito a que visiten nuestras redes sociales, las cuales están aquí en la descripción de este video, a nuestra página web, a... ¿qué más? Dime, ¿qué me olvida? No, ya no. Ah, bueno, sí, también visiten nuestro canal de vlogs, en donde hago videos completamente diferentes a estos, que si de pronto quieres ir y revisar unos videitos que me he hecho, vayan también y se suscriben a ese canal. Y por último y no menos importante, mi gente, Dios los bendiga.